Y retornamos a hablar sobre seguridad vial y retornamos junto al profesor Arturo Borges, a quien ya le damos la bienvenida y los buenos días. ¿Cómo le va, profesor? Muchas gracias, muy bien, muy bien. Gracias. ¿Sabe lo primero que generó el anuncio desde tempranito cuando decíamos que usted iba a venir y que íbamos a hablar de seguridad activa y pasiva del vehículo? Inmediatamente comenzaron a decir, ¿cómo seguridad activa y seguridad pasiva? ¿A qué se refieren? Y dijimos, no lo vamos a contestar nosotros, ¿no, Tegaldo? No vamos a decir nada. Me dejaron la atención para el final, ¿verdad? Exactamente. ¿A qué denominamos eso de una seguridad activa y una seguridad pasiva en el auto? Bueno, son dos sistemas que desde que la construcción o la ingeniería del vehículo empezó a trabajar sobre los errores humanos, trató de ver, siendo el error humano la constante de los accidentes, ver de qué manera le daba, por un lado, seguridad de marcha y confort, que es la seguridad activa, que vamos a ver cuáles son los elementos que la componen, por ejemplo, las luces, las cubiertas, los frenos, el limpiaparabrisas, todos aquellos elementos que están dispuestos a darnos la posibilidad de evitar el accidente o el siniestro. La seguridad pasiva son todos aquellos elementos que están dispuestos que en el momento que se produce el evento, procure que tanto el conductor como los pasajeros sufran las menores consecuencias posibles. Por lo tanto, se dividió y dentro de ese elencado también hay sistemas, ¿no? Dentro de la seguridad activa y la seguridad pasiva hay elementos que hay que tener en cuenta, conocerlos, que muchas veces nosotros sabemos que el vehículo dentro del siniestro, dentro de la estadística, la falla mecánica y está entre el 5 y el 10, el 12%. Pero por otro lado también vemos que muchas veces todos los adelantos tecnológicos que hoy el vehículo tiene hace que el conductor se crea que se ha comprado un acorazado alemán y que teniendo esos adelantos está exento de riesgos. O a veces también porque los desconoce su funcionamiento. Entonces para hoy habíamos elegido, sobre preguntas evidentemente que nos hacen por lo general en la calle, ¿qué es el ABS? Si hay que entrenarse para frenar, por ejemplo, un sistema de frenos, que hoy todos los vehículos tienen que ser incorporados con ese sistema, si hay que hacer un entrenamiento, qué significa, y por otro lado, ver el tema de las cubiertas. Por ejemplo, este es un vehículo que no tiene ABS. Ese sistema, que es un antibloqueo, va a procurar de que el individuo cuando frena en emergencia pisa los dos pedales, en este caso únicamente los dos pedales a fondo, pero como no tiene sistema ABS y la rueda está bloqueada, la inercia tiende a llevar en línea recta, por lo tanto el impacto es inevitable. Claro. No hay manera de maniobrar con el bloqueo de la cubierta. Exacto, que sí lo vemos en estas imágenes que preparó Álvaro Francomano para nosotros y que arranca desde la Bosch. Esto es una idea de la Bosch que patenta por el año 36, que después del 70 y el 80 se masifica. Es un sistema que evita que el bloqueo se produzca y podamos tener el control sobre el vehículo. ¿Cómo actúa? Bueno, es un equipo que va directo colocado al sistema hidráulico de cada rueda de los frenos y además un sensor que detecta que cuando una rueda está próxima a bloquearse, saca la presión de esa rueda, la distribuye en el resto y mantiene el vehículo, como vemos nosotros, directamente dentro de la inercia o lo que procuramos. Por ejemplo, un vehículo sin ABS, al bloquear lo que sucede, y el otro con ABS mantiene su inercia. Un descontrol total. Sin ABS prácticamente es imposible compensar lo que el vehículo comienza a hacer en esos segundos que continúa la marcha. Exacto, porque cuando uno frena en emergencia, si bloquea la rueda, aunque tuerza el volante, la inercia tiende a llevar en línea recta. Claro. Por lo tanto, no le da posibilidad de dominio. Inclusive no hay que ser muy experto para esto. El ABS sustituye a ese individuo que no tenga mucha experiencia en el frenado, de poder tener dirección y poder frenar. Claro. Acompañado a esto, Arturo, además, con ABS o sin ABS, el tema cubiertas. Sí, quería decir algo sobre el tema del ABS, antes que nada, Danilo, que este sistema, evidentemente que uno presiona el pedal y va a sentir como una especie de temblor en el pedal, porque el sensor que capta o está continuamente configurando las revoluciones de las ruedas, cuando nota cierta diferencia, puede ser que sintamos en el pedal cierto movimiento, temblor o algunos ruidos, pero esos ruidos y ese temblor en el pedal es parte del funcionamiento del ABS, que solamente empieza a funcionar cuando la frenada es de emergencia, si no, evidentemente no actúa, porque lo que hace es configurar justamente la presión que el individuo ejerce sobre la rueda o el pavimento, y que además es independiente su acción del tipo de pavimento que tengamos. Podemos venir con dos ruedas, sobre todo, por ejemplo, después de llover,
hay una parte de la calzada que queda húmeda y hay otra seca. Y cuando uno frena con los frenos comunes sin tener ABS, puede ser el tan temido trompo que nosotros podemos provocarnos. Entonces, no importa, es independiente del terreno, yo dejo la presión siempre constante y el ABS se va a tratar de configurar cuál es la manera de que las 4 ruedas fueren de igual manera. Como tú muy bien decís, si yo procuro tener un sistema con este adelanto del ABS, debo de tener precaución con un elemento que es vital para nuestras vidas, que es la cubierta. Muchas veces se dice que los accidentes se producen porque el vehículo no frena, ¿verdad? Porque no me frenó el auto, no me frenó el vehículo. Cuando uno va a revisar las cubiertas se da cuenta que el vehículo se deslizó, no tenía ABS, se deslizó, trató de girar, no pudo hacer el esquive, no pudo evadir el siniestro, pero las cubiertas estaban lisas o ya tenían un desgaste realmente que había que cambiarlas. Entonces hoy trajimos para mostrar que esta es la parte más importante quizás de nuestra seguridad activa, que es la cubierta. Debemos de ver en esta sección que trajimos acá, es una sección de una cubierta radial sin cámara, es la famosa tubeless. Que hay elementos que debemos de conocer. El fabricante ha puesto dentro de una información en los laterales que son importantes para saber qué tipo de neumáticos elegimos. Esta parte, que es la de apoyo, es la banda de rodamiento, está defendido por unas mallas de acero a los efectos de que una piedra, una zanja, no destruya totalmente el neumático. Pero observen esto, esta es la parte más vulnerable que tiene el neumático. Cuando se le saca la cubierta, esto es un caucho sintético con otros componentes, esta cubierta frena más que el sistema antiguo, que era con cámara, tiene mayor adherencia, es un adelanto importante. Y además, si entra un clavo o dos, no nos deja tirado en ese momento, sino que el aire se va perdiendo de manera más lenta y uno puede seguir kilómetros hasta que puede cambiarla. Ahora, ¿qué sucede con esto? Un pozo, una zanja, un cordonazo de los comunes que podemos tener, puede hacer romper unas telas que protegen el lateral de la cubierta. Acá se va a formar como una especie de huevo, y si eso ocurre, que yo siento que le di terrible golpe, que lo sentís hasta la dirección, inmediatamente tenés que ir a un centro donde te puedan revisar las cubiertas, porque a lo mejor del lado exterior lo ves, pero del lado interior del coche no lo ves. Esa cubierta que tiene esa deformación está herida de muerte, hay que cambiarla inmediatamente. Acá tenemos otro aspecto que es importante. Cuando el individuo va a cambiar las cubiertas, de la misma manera que cuando se va a comprar un vehículo es muy honesto llevar un mecánico, siempre hay que dar una vuelta alrededor del vehículo y observar la marca que tenemos de cubierta. No es tanto el tema por la marca, sino que en las 4 cubiertas tengamos la misma marca. La misma marca. Claro, porque el dibujo que nosotros tenemos aquí es privativo de cada ingeniería que desarrolló el neumático. Por lo tanto, cada fabricante ha desarrollado un nivel de desalojo de agua y de barro, de tierra, en función de lo que él considera apto para el vehículo o para la marca que va a fabricar. Si yo en un momento de una frenada de emergencia tengo una marca sobre un lado y otra de otro, y los dibujos son distintos, es posible que ahí yo tenga también el comienzo del trompo. Por lo tanto, hay que tratar de que siempre tengamos las mismas marcas. Si voy a comprar un coche de segunda mano y veo que hay diferencia de marca, yo negocio la cubierta en ese mismo momento con el precio del vehículo. Ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo que cambiar una sola cubierta? Muchas veces los uruguayos, por ahorrar un pesito, utilizamos la rueda auxiliar. La rueda auxiliar es siempre auxiliar. La rueda auxiliar es un neumático que no ha sido usado. Yo prefiero un neumático que esté usado, pero que haya tenido calor, frío, que mantiene su elasticidad, a un vehículo que uno va a comprar y tiene 2 años y dice, mira, no anduvo nada, tuvo 1000 kilómetros, fíjate, las cubiertas están nuevas. Hay que cambiar las cubiertas, porque invertir un peso acá es ganarlo en peligro. Es un peso que nosotros le agregamos al peligro. Por lo tanto, la cubierta auxiliar es siempre auxiliar. Y cuando voy a cambiar, lo lógico es que cambiemos las 4, si no es posible cambiemos las 2, y que en el mismo tren tengamos la posibilidad del mismo dibujo. Esto es un elemento muy importante. Y el mantenimiento también se debe hacer con una rotación cada 10.000 kilómetros, una rotación porque es distinto el desgaste que tenemos en el tren delantero que en el tren trasero, y manteniendo siempre el mismo sentido de giro. Acá tenemos una información interesante. ¿Cuáles son las medidas del neumático? Esto es un elemento de seguridad que el fabricante puso a disposición, que cuando aparece menos de 1,6, el neumático se debe de cambiar.
podemos tener 195, 60. 195 es el ancho del neumático. El 65 es el porcentaje de altura que tiene el neumático con respecto del punto de apoyo. La letra R y el 15. 15 son las pulgadas que tiene la llanta. La letra R es radial. Y después 91 es el peso máximo. En este caso son 600 kilos que soporta ese neumático. Y la letra S, 180 kilómetros por hora de velocidad constante. Es decir, que si uno, aparte de eso, hay otra información que es interesante, que a veces está en un círculo en el lateral de la cubierta, que son 4 cifras, que puede ser, por ejemplo, en este caso, 1516. Esos 4 números significan la semana de fabricación, por ejemplo, en este caso sería la semana 15 del año 16. Entonces nosotros podemos tener idea cuándo fue la semana y el año que se fabricó. A los efectos de que no tengamos una cubierta que nos venden y tiene 3 años, y como esto tiene un desgaste, una fatiga prematura, aunque no se esté usando, es interesante medirlo. Es un rasgo, un elemento que depende del conductor. Pregunta por interno, obviamente estaba todo el mundo interesado acá. Cuando se hace el cambio de cubiertas, pero no las 4 sino 2, en las cubiertas nuevas, adelante siempre. Bueno, si nosotros hemos cambiado un poquitito esa filosofía. Depende si yo voy a hacer mucho carretera o si voy a hacer solamente ciudad. Que este es un aspecto importante. La cubierta nueva, evidentemente, siempre va en la tracción. Pero si tú me das un consejo, aquellos que hacen mucha carretera y van a entrar en los huellones que hoy ha dejado el vehículo de carga, la rueda nueva va atrás. ¿Por qué? Porque cuando uno entra en estos días que llueve y ahí tenemos los zanjones llenos de agua, la cubierta necesita tener mucho dibujo. Entonces yo soy un individuo que trabajo más en carretera que en ciudad, quizás las nuevas las pongo detrás. Esto es un ejemplo de muchos siniestros que hemos tenido donde el individuo atrás, como es un carrito, y cuando hay agua estancada en esos huellones que dejan los vehículos de carga, el vehículo empieza a flotar de atrás, ese es el comienzo del trompo y el individuo se va para afuera muy fácilmente. Pero lo mejor siempre es colocarlo en la tracción. Pero si no puedo cambiar las 4, a lo mejor, si tengo mejor dibujo, pongo las nuevas atrás. Esto, reitero, surge de la información de la investigación del hecho, del accidente. Muchos pueden creer que no siempre va adelante o va en la tracción. Hay que verlo. Depende del no uso. siempre, exactamente. Profesor, un placer realmente. Nos ha dejado con un montón de preguntas, muchas que llegaron. Uno se queda callado para no robarle tiempo. Si el ABS se puede colocar o no se puede colocar en vehículos que no lo tengan. Si cómo hago para saber que el ABS anda bien, es decir, qué reacción tiene que tener el vehículo. Las dejamos para una próxima columna del profesor Borges. Cómo no, es un adelanto espectacular. Inclusive el control de tracción hoy se nutre de la información y el cuenta kilómetros de la información de ese sensor que está contando las revoluciones de las ruedas. Ajá. Muchísimas gracias. Con todo gusto. Así hemos tenido una vez más al profesor Arturo Borges con su columna sobre seguridad vial.